Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal y un medio de comunicación, un medio de entretenimiento como lo queráis llamar, en el que nos gustaría dialogar sobre alegrías, pero no lo podemos hacer porque bueno, los equipos aragoneses se empeñan en no ganar o en perder incluso, aunque en este caso pues bueno, solo ha sido uno de tres digamos. Así que bueno, ya estamos aquí de nuevo, vamos a hablar sobre el deporte aragonés, vamos a hablar sobre Sociedad Deportiva Huesca, sobre Casa de Zaragoza y sobre Real Zaragoza. Y bueno, hay que comentar que no ha sido el fin de semana deseado, el fin de semana esperado, el fin de semana que todos queríamos tener. Y que, por cierto, antes de nada, voy a encender esta lucecita porque creo que se me va a ver bastante oscuro dentro de no mucho tiempo. A ver si encuentro la luz correcta. Hoy tenemos pequeñas novedades, pero sí seguimos sin las novedades de las alertas. La verdad que es algo que... Uy, uy, no funciona. No funciona. Qué extraño. A ver. Madre mía, qué desastre. Qué puto desastre. No funciona. Pues nada. Habrá que tirar con la luz que tenemos. Madre mía. Qué nivel, Maribel. En fin, oh, cuántos problemas, cuántos problemas. Ya veis que Real Zaragoza, Casa de y Sociedad Deportiva Huesca no son los únicos que tienen problemas. Aquí tenemos muchos problemas en deporte aragonés, sobre todo técnicos, porque esto del audiovisual es bastante complejo. En fin, vamos ya con el titular de este directo, que bueno, resume un poco lo que ha sido el fin de semana en clave aragonés, ¿no? En clave de deporte aragonés. Y ha sido que, en fin, luego ya si eso ganamos algún partido, ahí jugando un poco con el Lugo. Ese sería mi titular del fin de semana, porque la verdad que el fin de semana, en fin, el Huesca empató a uno con el Lugo, un equipo al que se le podía ganar tranquilamente. El Casa de Zaragoza después perdió contra el Gran Canaria, era un encuentro que, bueno, todos preveíamos que el conjunto canario sería más superior, o superior, mejor dicho, y lo terminó mostrando. Así que, bueno, pues mal arranque para ese fin de semana, para el sábado. Y el caso es que el domingo llegó el remate final con el Real Zaragoza, que pues volvió a hacer de las suyas y volvió a no ganar y a empatar en casa ante un conjunto también muy ganable. Pasamos ya con el partido de la Sociedad Deportiva Huesca y ahí mi titular para el encuentro sería que con estas florianturas no se puede. Y la verdad es que el final ha sido un 1-1 que Florian Miguel pues marcó con esa expulsión un poco, en fin, infantil. Otro partido plomizo de la Sociedad Deportiva Huesca, un ritmo bajísimo, un partido muy aburrido, en el que no pasaba nada y yo la verdad es que con este conformismo de fútbol, con este poco vistoso fútbol, no puedo, o sea, no puedo. Es superior a mí, no me gusta en absoluto, no me parece bien que la Sociedad Deportiva Huesca juegue así al fútbol, no me parece bien que el Real Zaragoza juegue así al fútbol, porque también juega así. Y no me parece que esto sea fútbol porque hablamos de jugadores profesionales y de equipos profesionales. Y que esto no es deporte, la verdad es que el nivel es muy bajo y creo que el nivel de mi audio también es un poco bajo, así que lo voy a proceder a subir. Como veis, los pilares pues causan estragos como no puede ser de otra manera. Y bueno, si hay alguien por el canal que salude, por supuesto, lo primero que hay que hacer es saludar, que ya veo que no saludáis ninguno, creo que hay dos espectadores o tres. Así que bueno, para eso tenéis el chat, que como veo que está ahí muerto de asco, pues hombre, me gusta siempre ver que ponéis, hey, qué tal, no sé qué, vaya muermo de partidos. En fin, la crónica del encuentro de la Sociedad Deportiva Huesca, que por cierto, no los vi en directo ni Sociedad Deportiva Huesca ni Casa de Mon, los he visto hoy. Bueno, ayer vi el Casa de Mon y hoy la Sociedad Deportiva Huesca. Fijaos lo que hago por vosotros en volver a ver partidos que nadie querría volver a ver, pues yo los veo por primera vez, ya que no los pude ver en directo por motivos sociales, vamos a decir. Pues mira, los vuelvo a ver, bueno, los veo, mejor dicho, en redifusión y madre mía, vaya bocadillos de cemento y vaya momentos, la verdad que horribles. Así que bueno, hablamos de la crónica del Huesca, que fue un partido pues plomizo, sin ritmo, sin ocasiones, y que bueno, solo Gerard Valentín y Marc Mateu son capaces de llevar algo de peligro al área rival, al equipo rival, de meter algo de miedo.
En fin, en la segunda parte, pues bueno, aprovechamos la ocasión que tuvimos con ese gol después de ese saque de banda de Marc Mateu, que ya viene siendo, vamos, todo un baluarte a balón parado, tanto en el, o sea, en el ofensivo, en el de pie y en el de mano, o sea, ya los dos. Es una pasada como los domina y bueno, gran asistencia de Timor, o sea, buena peinada hacia atrás. Y Gerard Valentín que aparece como vamos, nadie le esperaba y marca gol. Pero duró muy poco la alegría porque a los 5 minutos apareció Florian Miguel. Apareció Florian Miguel y bueno, pues ya veis que la alegría duró poco, duró 5 minutos con ese error infantil. Y a partir de ahí pues poco fútbol y ya el conjunto lucense que consiguió empatar. Y el Alto Aragonés que bueno tuvo una oportunidad importante al final con Kento Hashimoto que la tuvo en los últimos minutos del partido. Un disparo que se fue cruzado por muy poco, pero poco más. El Huesca no tuvo tampoco mucho que hacer. El Lugo, bueno, tuvo alguna ocasión. Tuvo una Elacén que si llega a meterla habría sido increíble con un tacón de espuela sin mirar, de espaldas a portería. Bueno, habría sido brutal. Pero también habría sido, vamos, doloroso verlo. El caso es que me habría gustado saber en este partido cuánto tiempo ha estado o estuvo realmente el juego, el balón en juego. En juego me refiero a ras de césped, ¿vale? Porque el balón estuvo muchísimo tiempo fuera y que nadie lo movía y que nadie lo metía en juego, ¿vale? Y también estuvo muchísimo tiempo viajando por el espacio aéreo del Alcoraz hasta llegar a ninguna parte. Muchísimo tiempo, yo diría que igual estuvo hasta 30 minutos entre parado y volando, yo diría que estuvo unos 30 minutos. Me encantaría una función, quizás la haya de Inestat o de alguna aplicación servidor de datos de este tipo, pero yo no tengo acceso a ese tipo de datos con el dinero que recibo de Deporte Aragonés, que es cero. Así que bueno, la verdad que hubo momentos hasta cómicos, diría yo, que parecía que estuviésemos jugando al que no caiga, ¿no? Al que no caiga, en fin. Un poco lamentable por parte de estos profesionales. En fin, vamos a dar un traguito de agua, como siempre en cantimplora o en recipiente no de plástico para ayudar a nuestro planeta Tierra. Bueno, ese ruido ridículo que ha acompañado a mis tragos. Y, en fin, quería comentaros también la disposición un poco de las cosas en el stream, que por cierto, estamos hablando de la Sociedad Deportiva Huesca y no he encendido la bufanda, que además la he estado cargando, le he puesto pilas. Bueno, ahí está. Oh, madre mía, no he encontrado el botón. Bueno, que se viene abajo la bufanda. Cuidado. Se viene abajo la cuconeta. Vale, ya está. Ahí está, ya está encendida. Os quería comentar, bueno, pues como veis he puesto ahí la camiseta de la Sociedad Deportiva Huesca porque es que me encanta. Bueno, yo también voy de verde. Y ahí está el cachirulo. Como ya que son fiestas de Pilar, pues tiene que estar puesto el cachirulo. Esta pegatina que ya te comentamos en el anterior directo, de cuando me compré la camiseta de la Sociedad Deportiva Huesca, que es preciosa. Y esas tres bufandas del RB Leipzig, de un partido de Champions entre el Anderlecht y el Manchester United, y del Numancia Club de Fútbol, pues bueno, porque no son de Deporte Aragonés, igual que tampoco lo es la del Atlético de Madrid o de la Real Sociedad, que no se ve, pero está aquí encima, o la del Arsenal, que está ahí o allí. Pero bueno, son equipos con los que simpatizo bastante. El Arsenal, bueno, es mi segundo equipo, lo tengo que decir, después del Real Zaragoza. Y a la Real también me encanta, la verdad. Y esos tres equipos, pues bueno, no es que me encanten, pero son bufandas que me regaló gente importante en mi vida. Así que bueno, ya estamos. Me paso sin audio, lo bien diferido, perfecto. Me parece muy bien, Dabochan. Muy bien, me parece. Vamos ahora ya con las claves del encuentro de la Sociedad Deportiva Huesca. La primera clave para mí sería que, bueno, pues que sin bandas no hay ataque. Y eso lo vamos a ver si consigo atinar, que esto va a ser chungo. Vamos a ver un mapa de calor general. Que por supuesto no se pone. Esto es maravilloso. Maravilloso. ¿Y por qué está desactivada esta fuente? ¿Se puede saber? Vale. Vale, ya está. Ese es un mapa de calor general, ¿vale? El balón estuvo un 41% del tiempo en el centro del campo. La mayoría del tiempo volando de un lado a otro. 32 en un lado y 27 en el otro. Y lo que yo quería hablaros es de la Sociedad Deportiva Huesca.
que tampoco se ve. No sé por qué, no sé. Es acojonante. Bueno, ahí está. El mapa de calor de la Sociedad Deportiva Huesca, que como veis, pues atacó bastante por bandas, ¿no? En fin, la banda derecha y la banda izquierda, pues tienen bastante más calor que el centro del campo. Así que, pues bueno, ya veis que el Huesca busca sobre todo progresar por banda, que no es algo que sea nuevo para nosotros. Y bueno, sin embargo, este botón sí funciona. No sé, es algo que escapa a mi conocimiento, la verdad. Tengo que buscar a alguien que me ayude con esto, porque es acojonante que estas cosas no me funcionen bien, no entiendo. Cuando está configurado de la misma manera, pero bueno. En fin, dejo de hablar de mis movidas y vamos ya con el mapa de creador que comentábamos, que en fin, que es que ya lo vemos, que es que el conjunto de Ziganda no quiere pasar por el centro del campo para nada, para enviar el balón lejos, para enviar el balón o al área rival o por las bandas para progresar. Y ahí pues Gerard Valentín y Marc Mateu son los jugadores clave, desde luego, y los más peligrosos del conjunto oscense. Y otra de esas claves, pues bueno, ya le he comentado, ¿no? Es el juego directo por bandera. Y esto es lo que parece que vamos a ver durante el resto de la temporada. Creo que el Huesca pues está abocado a esto, con el Cuco Ciganda, a jugar pelotazos arriba y a ver si pasan cosas. El caso es que para mí específicamente es muy complicado analizar el juego aéreo, el juego directo, porque no se me da bien. Es algo que no se me da bien. Se me da bien analizar el juego en estático, los movimientos de los jugadores, etcétera. Pero el juego aéreo, y dónde van los jugadores, y dónde aparecen, y dónde tiene que estar alguien, es algo que escapa a mi conocimiento. Se me da mal en el aspecto de analista. Es mi handicap, digamos. Es el punto más débil de mi faceta como analista. Y así que el juego directo pues del Huesca se me hace complicado de analizar, pero bueno, seguro que conseguimos mejorar. Y no obstante, yo recuerdo ver al Oviedo del Cuco Ciganda y decir, ostras, al compararlo con el Huesca y de pensar, el Oviedo del Cuco Ciganda era algo más que balones arriba y que pasen cosas. Creo que el Oviedo del Cuco Ciganda era un equipo que presionaba muy bien, era un equipo que hacía faltas en tácticas muy buenas, ¿vale? Tanto en campo rival como cuando su última línea tenía que salir a tapar a un delantero que bajaba, le hacían una falta y se volvían a organizar. Era un equipo que controlaba mucho el ritmo del partido, era un equipo que jugaba el rival a su ritmo, ¿no? Y era un equipo que exigía mucho, exigía ser muy bueno en la salida de balón, exigía ser muy rápido, muy preciso. Y creo que este Huesca de momento no está siendo presionante, desde luego, no está siendo vertiginoso, que lo veo también lo ha sido en algunos aspectos, y no está siendo especialmente bueno en el juego directo. Entonces, lo veo corto en todos los aspectos, lo veo un poco falto de todo, la verdad. Y creo bueno, que el Cuco Ciganda pues tendría que ir mejorando en ese aspecto. Y el Huesca sobre todo, claro, que al final es el Huesca del Cuco Ciganda. Y ahora ya pasaremos a la pantalla de SofaScore. Y aquí veréis un pequeño cambio, ¿vale? Porque como al cambiar la pantalla, perdón, la pantalla, el plano, para que se vea la pantalla del ordenador y mi cara más abajo, bueno, arriba a la derecha, el caso es que como no cambio de cámara, es la misma cámara, se bugueaba. Creo que era por eso. Entonces se bugueaba y se quedaba en negro o mi cara sin actualizarse, digamos, sin moverse. Se quedaba totalmente estática. Entonces lo que he pensado es, mira, pues pongo la webcam del ordenador, que no tiene mala calidad, la verdad. Y además, pues como veis en chiquitín, tampoco es especialmente, en fin, brutal el cambio. Así que, bueno, cambiamos ahora porque vamos a hablar de el top 3. Y a ver qué tal sale este cambio. Confío que bien. Bueno, no se ve mal. Un poco oscuro, pero bueno, suficiente. Hablamos de la Sociedad Deportiva Huesca, hablamos del top 3. Y ahí, si hay que hablar del top 3, pues hay que hablar de un jugador que destacó por encima de muchísimos. Y ese no fue otro que Gerard Valentín. Voy a comprobar un segundo que se me está oyendo. Sí, se me está oyendo. Perfecto. Gerard Valentín, que bueno, pues fue un jugador muy interesante, que siempre es, vamos, importantísimo, super capital en esa progresión que hablamos del juego por bandas, y que es un jugador pues también bastante desequilibrante. Fijaos que SofaScore lo pone como el jugador más destacado con un 7,5 de valoración. Ahí está. Pasamos a las alineaciones. Y aquí en las alineaciones, pues bueno, tenemos aquí a Gerard Valentín con un 7,5.
Su mapa de calor, pues ya habéis, toda la banda derecha. Marcó un gol. 71% de éxito en los pases, de efectividad en los pases, perdón. Y 3 disparos a portería, o sea, perdón, 3 disparos a portería y uno de ellos fuera. Así que bueno, pues fue un partido bastante movido, ¿no? De Gerard Valentín, que siempre es un jugador muy movido, que hizo también un tackle y que consiguió también una recuperación y que bueno, fue regateado en una ocasión. El segundo que destacó de la Sociedad Deportiva Huesca, perdón que estaba viendo aquí, tengo que mirar allí. El segundo que destacó de la Sociedad Deportiva Huesca, bueno, pues no es otro que este señor, que espero que funcione esto también. Ay, no. No he puesto aquí el botón, pero creo que en el OBS sí tengo la imagen que os quería mostrar. A ver, un segundo. Ahora mismo estaréis flipando. Vale, pues no la tengo. No la tengo. No. En fin. Vale, sí la tengo. Está aquí. Ahí está. Ahí está. Un Emanem. Solo es uno. ¿Sabéis por qué, no? Porque el segundo destacado no es otro que Marc Mateu. Marc Mateu, que bueno, pues hizo un gran partido, que destacó muchísimo y que creo que, bueno, pues es el segundo mejor valorado de Sofascore, así que bueno, pues hombre, lo merece. Bueno, de Marc Mateu, que bueno, siempre es un puñal por la banda izquierda, siempre ayuda, también en defensa, siempre centra muy bien, tiene una efectividad, vamos, unos centros brutales, no sé si serán muy efectivos, pero son muy peligrosos, eso desde luego, tanto con el pie como con la mano. Y que, bueno, asistió en ese gol a Pulido, pero que no subió al marcador por esa falta previa, que era bastante clara. Y que, bueno, pues son oro puro esos centros y vamos a ver un poco sus números. Jugó 67 minutos. Yo no sé por qué lo quitó, no sé por qué Cuco Ciganda decidió quitarlo, la verdad. Dos pases clave, o sea, que son dos pases que terminan en ocasión o que acaban en tiros, mejor dicho. Un disparo a portería, 4 balones largos, 2 de ellos que llegaron con éxito y 5 centros, solo uno con éxito, pero bueno, son 5 centros muy peligrosos. 2 duelos aéreos de 4 ganados, perdón, 2 duelos ganados de 4, ninguno de ellos fue aéreo y poco más que comentar. Pues un tackle, un partido un poco normal, pero bueno, buen partido de Marc Mateu, ese Emanem que comentaba. Y por último, tercer destacado, y en esta ocasión los tres son para bien, no destaco a Florian Miguel porque la verdad que, bueno, ya se destacó él solo y ya lo he destacado también en el titular, porque quiero destacar a Pablo Tomeo. Fijaos el mapa de calor, fijaos el mapa de calor. Se movió por todo el campo, es verdad que por banda derecha sobre todo apoyó mucho, pero se movió por todo el campo, apareció por todas las zonas, fue un jugador importantísimo. Jugó 89 minutos y está siendo una irrupción que yo creo que nadie esperaba, la del canterano de la Sociedad Deportiva Huesca, de 22 años, que está dejando en el banquillo a todo un Óscar Silva, que bueno, yo pensaba que sería un jugador capital, importantísimo, con goleador, y fijaos que está jugando lo justo y necesario. Así que bueno, hay que hablar de Pablo Tomeo, que como veis, pues un 6,7, no es que lo destaque mucho Sofascore, pero bueno, 71% de pases, o sea, de éxito en el pase, un pase clave, así que es un pase que acaba en tiro, 3 balones largos, 2 de ellos completados con éxito, así que bueno, bien, y un disparo bloqueado. Y duelos aéreos ganados, pues 4, perdón, duelos aéreos ganados 0 de 2, pero 4 de 7 en los duelos, digamos, por tierra, ¿no? Y 2 tackles y una vez que fue regateado. Y el caso es que Volnía también, muy al hilo de esta imagen, de esta pantalla que estáis viendo, en la siguiente sección, porque con el top 3 llegamos a lo quiero en mi equipo. Y con lo quiero en mi equipo, pues tengo al jugador más valorado según Sofascore en este partido, que fue C. Carlos, que aquí pone José Ricardo, pero bueno, fue C. Carlos, no sé por qué lo pone así. Un partido brutal el de José Ricardo, no sé cómo llamarlo, 7,8 de valoración, que eso es muy buen partido. No sé por qué se mueve esto, yo quiero mover, eso es. Vale, 90 minutos, 5, no, 6 tackles, que es que está la pantalla un poco lejos y veo mal. 7 duelos ganados de 9 en el suelo y 2 de 4 en el aire. O sea que muy bien, 22 pérdidas. Eso es verdad que son muchísimas pérdidas, sobre todo para ser un lateral. Pero se prodigó muchísimo en ataque, fue un verdadero puñal. Sufrió poco con Gerard Valentín, sufrió, pero no mucho. Una falta que sacó, en fin, una falta que hizo también, 76 toques, 71% de éxito en el pase.
2 pases clave, así que bueno, pues un partido bastante interesante el de C. Carlos, que no sé por qué pone José Ricardo. En fin, el caso es que ya podemos pasar a la siguiente al siguiente plano, que soy yo de nuevo aquí con todos vosotros, un poco más vistoso. Y no comento todavía lo que ha puesto David en el chat, que lo veré enseguida, porque vamos a pasar ya a hablar del partido. Bueno, del partido aciago del Casademón Zaragoza, que, a ver, entraba en los planes perder con el Gran Canaria, pues desde luego que entraba. Pero derrota 88-72, muchos puntos de diferencia y 88 puntos que volvemos a conceder. Pues un Casademón Zaragoza en el que no sé si estamos. El titular quizá podría ser si son últimos partidos de Martin Schiller. Yo creo que podríamos estar ante ellos y creo que como Carcedo tienen los días contados en el conjunto zaragozano. Se ha hablado por Twitter de que existía esa división entre Reinaldo y el director deportivo, que ahora no recuerdo su nombre y tampoco lo tengo apuntado, entre la presidencia y dirección deportiva, en cuanto al nombre que fichar para la dirección de campo, digamos, ¿no? De ese banquillo del Casademón. El Reinaldo, el presidente, quería traer de nuevo a Porfirio Fisac y por su parte el director deportivo pues quería aportar por Martin Schiller. El caso es que se habla de que se está fracturando de nuevo se está viendo de nuevo esa fractura porque pues bueno, esos resultados pues no son nada positivos, nada halagüeños y pues podrían desencadenar que el bueno de Schiller pues acabe sus días aquí en Zaragoza más pronto que tarde. Veremos cómo avanza, pero bueno, parece que podría significar o podría llegar pronto ese regreso de Porfirio Fisac, que en mi opinión podría ser un plus moral, un plus, no moral, de moral, mejor dicho, ¿no? Como Manu del moral. Sería un plus de, pues eso, de moral, de energía, de vitalidad al equipo en cuanto a enganchar a la afición, porque sabemos que es un entrenador que ha conseguido muchísimo y que la mejor etapa del club reciente en los últimos años ha sido con él. Creo que podía enganchar a la afición y creo que ese es un papel clave, el de enganchar a la afición, sobre todo engancharla cuanto antes para animar al equipo, que es un equipo muy joven, un equipo un poco inexperto, no poco inexperto, quiero decir. Así que bueno, pues es una forma de enganchar de nuevo a la hinchada, de meterlos todos ahí aunados una vez más y de que el Casademón pues vaya un poco para arriba y que la moral vaya un poco hacia arriba y que no se quede tan abajo como estamos viendo en los últimos partidos. En cuanto a la crónica del encuentro, pues bueno, hubo un muy buen arranque, la verdad es que empezó muy bien el primer cuarto, pero enseguida apareció un viejo amigo, un nuevo enemigo, Nico Brusino, que bueno, le dio la vuelta al encuentro y pasamos a un 9-17 en contra, después de, bueno, pues estar bastante por encima y el Casademón dio una imagen bastante pésima en ese primer cuarto. Y en los últimos momentos pues perdió muchos balones. Nico Brusino creo que robó 2 en ese primer cuarto, uno seguro, y yo diría que 2. Y la imagen en defensa y en ataque pues fue bastante pobre. En el segundo cuarto pues pasó un poco lo mismo, el Castellón se desdibujó prácticamente por completo y cometió muchísimas pérdidas y bastante flagrantes. Así que fue un cuarto bastante lamentable en el que el tercer cuarto, ya después de ese paso por banquillo, por el vestuario, se mantuvo la dinámica, el Casademón no espabiló. Frankie Ferrari sí consiguió espabilar un poco, arrancó el coche, digamos, pero la tendencia siguió siendo la misma y ese tercer parcial, pues bueno, no fue lo suficientemente brillante como debió haberlo sido. Y en ese cuarto, pues no se inquietó en absoluto a Gran Canaria y comenzaron esas rotaciones de Martin Schiller que, bueno, son un poco extrañas y un poco llamativas, vamos a decir. En fin, doy otro traguito porque, bueno, como me he puesto, madre mía, se me ha quedado una gota y os parece aquí, vamos, el Amazonas. Esta cantimplora no debe estar bien cerrada porque se escucha. Vale, ya parece que sí, porque es que parecía que se caía el agua por un lateral y de hecho me he vuelto a mojar. Madre mía, yo sí que me mojo. Aquí en Deporte Aragonés nos mojamos. En fin, el caso es que vamos a pasar ya con las claves del partido del Casademón. Y yo como una clave ya no solo del partido, sino de la temporada, es esa falta de energía, esa falta de carácter, esa falta de explosión,
de rabia, de ganas. Nos falta muchísimo en ese aspecto. Nos dejamos llevar por el partido, jugamos a lo que quiere el rival, nadie da un golpe en la mesa, nadie da un grito por encima de los demás, nadie ordena, no hay un líder, no hay un líder en el equipo, ni baloncestísticamente, que quizás sí Ferrari lo sea, ni de carácter, que quizás Ferrari debería serlo. Y esa falta de carácter y de energía es muy patente y Casademont pues está, ya sabemos que es un equipo que requiere, en fin, de una conexión muy fuerte porque si el equipo se desconecta del todo, o sea, eso es así, el Casademont en cuanto se desconecta uno, se desconectan todos y el caso es que, bueno, pues el Casademont Zaragoza está bastante mal y yo creo que esa desconexión, en fin, tiene también mucho que ver con el apartado del banquillo, pero sobre todo con la confección de la plantilla, que ya lo comentamos en el anterior directo, con esa plantilla inexperta en ACB, con poca experiencia en la liga y también en el Casademont. Y otra de las claves para mí es la defensa. En los últimos años el conjunto rojillo se ha caracterizado por ser un equipo contragolpeador, por ser un equipo de transiciones, por ser un equipo que va al ataque basándose en su defensa. Entonces, si la defensa hace aguas, el Casademont no tiene nada que hacer. Eso es así. Me recoloco un poco porque se me está quedando el culo plano. Y el caso es que, bueno, pues el Casademont necesita defender, necesita mejorar en defensa, necesita ser un equipo pues mucho mejor en cuanto a términos defensivos. Encajamos muchísimos puntos. Tengo aquí el dato, somos el quinto equipo que más puntos concede y el segundo que menos anota. Así se puede ir a pocos sitios, así que bueno, esa esencia del Casademont la estamos perdiendo, no estamos siendo un equipo que defienda bien y tenemos que mejorar primero en cimentar esa defensa para después mejorar en el ataque, porque hemos visto que cuando hacemos buenas defensas es cuando nos enganchamos al partido, cuando empezamos a construir, cuando estamos más cómodos, más enérgicos, más veloces. Pero si nos falla la defensa, pues eso, vamos, empieza a ser un castillo de naipes que al final se cae del todo. Y creo que se me ha apagado la bufanda. Correcto, se ha apagado la bufanda porque no tiene batería, por lo visto. Pues bueno, la he tenido cargando como 2 horas y se ha cargado para 10 minutos. Ay, lamentable. Todos son problemas aquí en Deporte Aragonés. Y ahora ya vamos a pasar a hablar de nuevo del top 3 del Casademont Zaragoza en este caso. Vamos a ir ya con ello. En fin. Ahí se está cargando la pantalla porque la página de la ABC, sí, de la ACB va bastante lenta. Eso hay que decirlo. En fin, resultados y clasificación. Vamos a ver cuánto tarda. Esto va a ser gracioso. Y hay que hablar del top 3 y yo creo que en este top 3 el primero no puede ser otro que Frankie Ferrari. Frankie Ferrari que creo que hizo un partido pues bueno, notable en algunos momentos, pero un partido flojo para lo que tiene que ser y para el nivel que sabemos que da. Ahí tenéis sus estadísticas, 14 puntos, el máximo anotador del equipo, en 20 minutos que jugó, 4 de 6 en tiros de 2 y 2 de 8 en triples, ese es un porcentaje muy bajo, muy bajo, pero bueno, no está mal. En rebotes pues tenemos un Cerapio, en asistencia solo tenemos una, así que poco. Y de hecho tenemos solo 2 créditos de valoración, así que hablamos de un jugador que bueno, no ha estado muy inspirado. Pero a mí sí que es verdad que fue un jugador que en la segunda parte firmó unos momentos muy buenos y unos momentos en los que mejoró mucho su nivel y el nivel del equipo, que también es lo que se le pide a un base. Pero bueno, fue más también por acciones individuales que colectivas, quería decir. El segundo destacado para mí sigue siendo para bien y no es Mekogulu, pese a que tenga un 21 de valoración, que la verdad que es un jugador al que no me acabo de coger el punto, no me acaba de convencer en absoluto, la verdad, me parece demasiado torpe, demasiado lento, demasiado previsible también. Y creo que el segundo para mí es Saint Ross. Creo que Saint Ross está jugando un buen nivel, anotó 10 puntos en 25 minutos, 3 de 4 en tiros de 2, 0 de 2 en triples y 4 de 6 en libres. 6 rebotes, es una barbaridad para ser un base y un jugador bajito. Y 3 asistencias que bueno, pues está bastante bien. 16 créditos de valoración, el segundo mejor valorado y también es el segundo mejor valorado para mí. Así que bueno, pues es en ese top 2 digamos que está Saint Ross, que bueno, hizo una buena dirección en algunos momentos, no destacó especialmente, no destacó tampoco en asistencias, bueno, 3 asistencias no está mal, pero tampoco es una locura.
Pero bueno, tuvo su momento, bien en puntuación, sacando alguna falta. Bueno, pues no estuvo muy allá, pero bueno. Fue un nivel superior a lo que estaba haciendo sus compañeros. Eso es, vamos, fuera de toda duda. Y por último hablamos del top 3, del último escalón. Y no hablamos precisamente para bien, porque hay que hablar de Trisby Linason de nuevo. Otra vez destacado en el top 3, pero para mal. Linason, ahí lo veis. 0 puntos. 0 puntos. Pero es que solo jugó 7 minutos. O sea, el nivel es muy bajo en los entrenamientos para que juegue tan poco Linason. Y tiene que ser un jugador capital, porque es de los pocos que se mantienen de la plantilla del año pasado. O sea, Linason y Radonjic y Justa son los que más experiencia tienen de este equipo en el Casademón. Y estamos viendo el nivel bajísimo, no, paupérrimo de Linason. 0 puntos. ¿Cuántos rebotes? 0 rebotes. O sea, -5 de valoración. Es que no me extraña. Es que no me extraña. Y eso que Radonjic hizo un partido horrible, pero horrible. Pero el de Linason fue también... Que además un tío que mide, vamos, muchísimo, 2 metros. O sea, no me fastidies. Un pívot que tiene que dominar la pintura, un pívot que se tiene que imponer, que tiene que dar experiencia a sus compañeros, porque la tiene ya en la ACB y la tiene también en el Casademón. Y está siendo un equipo, un jugador bastante lamentable. En fin, un jugador que a mí me gustaba mucho y que creo que a muchos les encanta, pero que está dando un nivel muy pobre. Y también hay que hablar de la siguiente sección, que es Lo quiero en mi equipo. Pasamos a Nico Brusino, un ex jugador del Castellón Zaragoza, un jugador que me apenó muchísimo perder, un jugador que era un espectáculo verle jugar y que el otro día, el sábado, fue un auténtico espectáculo y un auténtico vendaval verle jugar. Qué barbaridad Nico Brusino. ¿Cómo juega Nico Brusino al baloncesto? ¿Cómo anota? ¿Cómo da pases? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo entiende el juego? Es una auténtica locura verle jugar y una delicia verle moverse por la cancha. En fin, 14 puntos, creo que es el máximo asistente. No, Slotter metió 25 puntos, fue una locura. 25 puntos en 23 minutos. Madre mía, pero es que Brusino, 14 puntos, eso está muy bien. 2 de 5 en triples y 3 rebotes y además pues 3 asistencias, siendo de los que más asistió junto al BC. 12 créditos de valoración, pocos me parecen, la verdad, porque hizo un auténtico partidazo. Y es un jugador que en el Casademón ahora mismo sería el mejor jugador del equipo, pero vamos, a años luz de los demás. Y que aportaría pues esa experiencia que pedimos, ese saber estar, en fin, ese saberlo todo, porque es que lo sabe todo, lo sabe todo. Brusino es una locura y lo sabe absolutamente todo. Y ahora pasamos de nuevo a este plano, me encantan estas transiciones, para hablar de un partido que no me encantó tanto, la verdad. De hecho no me encantó en absoluto como fue ese Real Zaragoza-Real Oviedo. Empate a 1 y mi titular es que es el cuento de nunca acabar. Es un Real Zaragoza desesperante, es un Real Zaragoza que sigue siendo totalmente inocuo, totalmente indolente, totalmente blando en ataque. Blando, porque es poco agresivo. Y en la primera parte, pues bueno, se aprovechó de una pillería de Simeone para poner en juego el balón rápido. Y... Qué mal peinado estoy hoy, madre mía. Tengo que hablar con mi peluquero, con mi estilista. Y el caso es que, bueno, pues aprovechamos ese momento, esa genialidad de Azón, que también hizo un auténtico golazo espectacular. Yo no tenía nada de fe en que en tan pocos toques consiguiese hacer eso en el área con tan poco espacio. Y de verdad, chapó para Azón, que metió un golazo espectacular, que se lo merece muchísimo, se merece todo lo bueno que le pase. Se merece marcar 47 goles cada temporada con el Real Zaragoza. Y la verdad es que ojalá lo consiga. Pero después el Real Zaragoza ya decidió que, bueno, que podía ganar sin volver a tirar a puerta prácticamente. Así que el Real Zaragoza pues dijo, mira, yo ya he metido mi gol, yo ya me olvido de volver a atacar, de volver a saber lo que es moverme en ataque, de volver a saber lo que es atacar. Y pues el Real Zaragoza así no puede ganar y así no ganó. Cristian erró en el gol. Los balones aéreos y Cristian no se llevan nada bien. Y es bastante... Da bastante pena ver a Cristian así. Da bastante pena verle fallar ahí. Creo que, bueno, creo que deberíamos darle un poco más de confianza y creo que pedir la falta era bastante lamentable.
Y creo que ahí Cristian tiene que saber que tiene que ir con todo y es mejor ser valiente y equivocarse, como el día del Lugo. Yo prefiero que sea valiente y salga y se equivoque y nos metan gol, que sea un cagón y nos metan gol y digamos, ¿sabes? Que vaya cagón que no salió. Pues lo mismo. Y ayer tenía que haber ido a por ese balón con las dos manos y cogerlo y embolsarlo y no darle con el puño y menos darle con el puño de frente o hacia abajo, sino darle hacia arriba. Si vas con el puño tiene que ser hacia arriba. Tienes que mandar el balón a Cuenca. Y si no lo mandas a córner, lo palmeas a córner y ya está. Pero... A ver, también es verdad que si lo da con el puño hacia adelante, la jugada no acaba en gol, decimos que bien Cristian. Pero la verdad es que, en fin, no lo hizo nada bien. Y después pues hay que decir que el Oviedo estuvo muy cerca de darle la vuelta al marcador. Y nos hizo puré, pero puré por esa banda derecha. Y nos hizo también un favor Borja Bastón de no estar nada inspirado. Y de bloquear un disparo suyo con su propia pierna, que disparó con el tacón y bloqueó el disparo con la otra pierna y ese disparo iba a gol porque iba fuerte, iba ya con Cristian Batiste totalmente y con toda la defensa en bragas, así que vamos, nos libró de un gol. En fin, el caso es que lo que hay que decir es que en esa zona del campo de la banda derecha ni Larrazábal ni Gámez están rindiendo como deben y lo de Larrazábal para mí personalmente es un insulto que siga jugando con la camiseta del Real Zaragoza. Lo digo así, ¿vale? Soy muy duro. Larrazábal no puede seguir jugando con la camiseta del Real Zaragoza. Juega muy mal al fútbol, juega muy mal. Aporta muy poco en ataque, pero muy poco. Pierde muchos duelos. No ofrece nada en salida de balón, pese a ser un extremo en la posición de lateral, pero es que tampoco lo intentamos, tampoco buscamos jugar desde atrás. Entonces, ¿qué aporta Larrazábal? Porque tampoco sabe centrar. Entonces, en fin, y Fran Gámez tampoco es que esté a un nivel espectacular, pero está a un nivel mejor que el de Larrazábal, en mi opinión. En fin, el juego planísimo, como comentábamos, de terraplanismo total del Real Zaragoza no le sirvió para ganar y le sirvió pues para empatar y con esos cánticos de Carcedo, vete ya. Y aquí pues hay que poner otra imagen, hay que poner esta imagen a ver si ahora funciona, que por supuesto no funciona, no sé por qué no funcionan las imágenes cuando las pongo desde el Stream Deck. A ver si la encuentro aquí. Vale, la tengo. Ahí está, esos dos. Yo solo pongo esta imagen, recuerdo que estas dos personas existen, que estas dos personas están en el paro, que estas dos personas pueden venir al Real Zaragoza, deben venir al Real Zaragoza. A mí me gustaría más Setién, pero bueno, obviamente Setién tendrá un caché mucho más alto por venir del FC Barcelona. Pero Paco López creo que puede sacar petróleo de esta plantilla, de verdad lo creo así. Así que bueno, pues yo abogo porque Paco López sea el elegido del Real Zaragoza. Ahora quito esto, pongo esto y me pongo a mí. Perfecto. Bueno, más o menos. Hasta se tiene un momento ahí solo en pantalla, pero no pasa nada. Ahora se llena con mi jeto. Y ahora pasamos a hablar de las claves del encuentro. Y en cuanto a las claves, pues hay que hablar de que Zaragoza, bueno, cambió el esquema, ¿no? Pusimos un rombo en el centro del campo, pusimos a Petrovic como la base del rombo, a Jaume Grau por izquierda, a Francho por derecha y en la media punta a Valentín Bada con los dos delanteros por delante, con Simeone y Azón. Y el caso es que yo me pregunto, vale, pusimos el rombo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si tú pones el rombo, y yo esto me remonto a un fútbol que ya hemos visto con Nacho González, o sea, no hace falta irse a, qué sé yo, la Real Sociedad de Manuel Alguacil, que también juega con rombo muchas veces, que es ya un fútbol pues mejor, ¿no? O sea, de un nivel más alto, bastante más alto. Pero el de Nacho González, que estaba en segunda división, que tenía una plantilla buena, pero no sé si tenía una plantilla como la de... No sé si tenía una plantilla peor, que la de que tenemos ahora. No lo sé. No lo sé. Quizás un mejor once titular, pero una peor plantilla. Eso habría que debatirlo, habría que debatirlo. Pero el caso es que pusimos el rombo, y en rombo, al menos por lo que yo he aprendido cuando veo a equipos que juegan en rombo, son laterales altos. ¿Teníamos laterales altos? Sí. El pivote tiene que bajar mucho para iniciar el juego. Petrovic bajaba mucho, pero había jugadas en las que se situaba al lado de Cristian cuando sacábamos de portería y en vez de buscar un pase a Petrovic para iniciar la jugada desde atrás, buscábamos un balón arriba. Yo me pregunto, ¿tú para qué tienes a tu mediocentro al lado? ¿No se la vas a dar? Y además es que es el tío que es más alto, es el más alto del equipo. Y lo pierdes en ese duelo aéreo que vas a hacer. No tiene ningún sentido
ejecuta las acciones así. Y por lo visto Carcedo tampoco vio sentido en corregirlo, porque quitó a Petrovic directamente y tampoco jugamos desde atrás. O sea, cambiamos todo, en el banquillo también. Como comentaba, laterales altos. Movilidad. Muchísima movilidad. ¿Vimos movilidad? La que vimos siempre. Francho es el único que es capaz de moverse. Francho es el único que tiene fútbol en los pies. Así de claro os lo digo. Francho es el único que sabe que se tiene que mover, que tiene que ser un incordio, que tiene que buscar línea de fondo porque tiene que atacar la profundidad del equipo. Tiene que atacar la línea de fondo. Nadie ataca la línea de fondo. Nadie ataca el espacio entre lateral y central. Menos los delanteros, nadie más. Francho lo hace. Siempre lo hace. Lo hace y conseguimos progresar, y conseguimos avanzar, y conseguimos asentarnos en campo rival. Y Francho aparece también entre líneas. Y Francho será mejor o peor. Tendrá mayor o menor calidad en los pies. Pero tiene fútbol en los pies. Y creo que los demás jugadores del Real Zaragoza, ahora mismo, en este nivel que nos están dando, no tienen fútbol en los pies. No lo tienen. En fin. Y además es que aparte de esa escasa movilidad es que nadie inventa. Nadie tiene imaginación. Nadie dibuja una jugada un poco diferente. Nadie tiene un fútbol distinto en la cabeza. Nadie se mueve, nadie se ofrece, nadie rompe la defensa con una conducción, nadie aparece para desbaratar el sistema defensivo, nadie imagina un pase que nadie más está viendo. Somos muy planos, muy planos. Y un Real Zaragoza muy plano es un Real Zaragoza muy soso, muy aburrido de ver, desde luego, y es un Real Zaragoza que se va pitado en cada partido, como estamos viendo. También hay que hablar, como no puede ser de otra manera, de los cambios. Los cambios porque, vamos, creo que condenaron por completo a Carcedo y creo que veremos cómo acaba la semana, veremos qué pasa con el Racing de Santander, creo que puede ser un partido interesante, pero creo que el Racing viene muy bien, viene de ganarle al Levante con uno menos mucho rato. Creo que el Zaragoza tiene un partido muy chungo ahí en Santander, muy chungo. Quizás que sea el miércoles ayuda para que el campo no esté tan lleno. Pero veremos. Veremos cómo sale el Real Zaragoza de allí. Y veremos cómo llega a ese encuentro contra el filial de Villarreal. Porque yo creo que si no hace 6 de 6 Carcedo, estamos ante los últimos partidos de Carcedo. Así de claro lo digo. Dice David, ha comentado al principio del stream, que dejaría algo más de tiempo a Carcedo, que es demasiado pronto para un cese. Yo, sinceramente, para mí no. Para mí estás perdiendo el tiempo. Pero es que el problema no es que hayamos visto un Zaragoza que ha cambiado desde la pretemporada o desde la primera jornada. No. Este Real Zaragoza, no nos engañemos, lo vemos viendo desde la pretemporada. Un Real Zaragoza rácano, un Real Zaragoza a la defensiva, un Real Zaragoza más centrado en ser sólido, más centrado en ser defensivo, más centrado en tener espacios para correr, y que si tiene espacios para correr lo sabe aprovechar. Pero no es un Real Zaragoza capaz de dominar con el balón, no es un Real Zaragoza capaz de moverse en escenarios con pocos espacios, no es un Real Zaragoza que te vaya a avasallar. Y eso pues es una auténtica pena, y eso pues viene de un problema en el que cuando designas a Carcedo como tu entrenador, vas a por un plan que no es el plan que la afición del Real Zaragoza está acostumbrada, que no es el plan que seguramente beneficiaría al Real Zaragoza. Pero sí es el plan para los jugadores que tienes, ¿eh? Eso está claro. Eso hay que decirlo. Los jugadores que tiene el Real Zaragoza son los que están adecuados al plan. Eso es así. Así que, bueno, quizás es que el plan tenía problemas desde que se empezó a diseñar. Pero bueno, veremos cómo reacciona. Para mí ese es el problema, que el plan estaba mal, que el plan estaba muy mal. Entonces, ¿darle tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque es que llevamos ya 4 jornadas. Mirandés, Lugo, Oviedo y... ¿cuál fue el otro partido? Mirandés, Lugo, Oviedo... Lugo, Mirandés, Oviedo... En fin, me falta un cuarto partido, pero bueno. Ya son 4 partidos. Que no compites. Que no compites. Que es lo mínimo que hay que hacer cuando te presentas en un campo de fútbol. Mira, yo... por suerte, disfruto muchísimo viendo al Arsenal, que es mi segundo equipo, y lo disfruto muchísimo. Y cuando lo veo es otro deporte completamente diferente
a lo que veo cuando juega el Real Zaragoza. Y me acuerdo del documental que sacó Amazon con el del Arsenal del año pasado. Y Arteta en una de las charlas decía, además son chavales jóvenes todos los jugadores del Arsenal, la mayoría, les decía, enseñadles o mostradles a esta gente, a la afición que va al estadio, cuánto os importa. Mostradles todo lo que os importa. Mostradles que lo vais a dar todo por ellos. Y eso lo decía, show these people how much you care. O sea, enseñadles cuánto os importan. Y se ve cuando juega el Arsenal que pelean cada balón, que se mueven todo lo que se tengan que mover, que luchan, que corren, que hacen sprints. Vemos en el Real Zaragoza a alguien que haga un sprint. Vemos en el Real Zaragoza a alguien que rompa un desmarque brutal. Vemos en el Real Zaragoza a alguien bajando 20 metros para recuperar un balón. No. No vemos un Real Zaragoza que se lo crea. No vemos un Real Zaragoza dispuesto a darlo todo en cada partido. Vemos un Real Zaragoza muy perezoso. Eso es así, muy perezoso. Perezoso creo que es la palabra que mejor define a este Real Zaragoza, y eso es bastante lamentable. Y como hablábamos también de los cambios, hay que hablar, y por eso hablaba de Carcedo, los cambios mataron a Carcedo totalmente. Porque quitar a Iván Azón, quitar a ese delantero para meter otro centrocampista, o sea, meter a Manu Molina por Iván Azón, que creo que ese fue el cambio, es un cambio, vamos, es un cambio de que vas 2-0. O sea, así de claro. Pero ibas 1-1 y el Oviedo te estaba un poco toreando. Ibas y metes a Manu Molina y el Oviedo te sigue toreando, porque te sigue toreando. Y sigue teniendo oportunidades. Y luego además metió a Zapater como media punta por Valentín Bada. Madre mía, que la imagen del banquillo es esta. O sea, creo que no se va a poner. Pero bueno, yo la pongo igual. No, no se pone. Además esta me da error, las demás no me dan error. Pero esta me da error, increíble. Espera un segundo una cosa. Vale, no. Ahí está. Esa es la imagen del banquillo del Real Zaragoza. Ahí tenéis la fuente de estadiosdefutbol.com. No la he querido quitar, obviamente. Prefería dejarla. Y ahí veis, esa es la imagen del banquillo. Como comentábamos, Manu Molina y Mollejo. Pero claro, tampoco es que haya mucho para el escenario que tenía el Real Zaragoza. Y Gueye también. O sea, no sacó a Gueye ni sacó a Mollejo. Que es verdad que los debía haber sacado. Pero la imagen es esta. Manu Molina y Mollejo como soluciones al juego del Real Zaragoza. Pues es que es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Y así pues pocas cosas se puede hacer, la verdad. La verdad sea dicha. En fin, volvemos ya conmigo. Que los M&M's están ya muy vistos. Ya hemos visto a dos imágenes distintas hoy. El caso es que bueno, que los cambios fueron lamentables, fueron horribles. Bermejo tiene que jugar de titular, eso es así. En fin, ya lo comentaremos más adelante, porque os adelanto que está en el top 3, que quizá no se lo merezca, pero para mí está en el top 3. Y a la tercera clave, pues para mí es que nadie está en su nivel. Nadie. Ahora creo que no hay nadie en el chat, pero bueno, decidme un jugador en el chat, si tenéis narices, que esté a su nivel o que esté en lo esperado. Quizás Simeone sea el único que digas está en lo esperado o está igual en un nivel un poco superior, pero poco más. O sea, ¿quién más? Jair no está a su nivel esperado. Luis López, sí, está a su nivel un poco superior, pero bueno, para ser titular del central titular del Real Zaragoza es un poco flojo todavía, es un poco flojo. Es cierto, hasta el partido del Lugo venía dando muy buen rendimiento, pero después muy bajo. Gaby Fuentes, pues Gaby Fuentes en ataque es un espectáculo, pero en defensa pues sufre mucho. Mucho. Y Jair pues obviamente no llega a hacer muchas coberturas. Y en el centro del campo, pues hombre, Jaume Grau, hablaremos luego de él. Manu Molina, bueno, una medianía. Petrovic lo mismo. Francho no está a su nivel. Fran Gámez tampoco, Larrazabal tampoco. Mollejo no está en el nivel esperado, ni mucho menos. Gueye no está en el nivel esperado, ni muchísimo menos. Azón, pues bueno, tampoco está todavía en el nivel esperado, la verdad. Nadie, ni Cristian, nadie, la verdad. Solo Luis López quizás un poquito por el nivel esperado, pero porque el nivel esperado era muy bajo. Y Simeone, pero el resto, nadie está a su nivel. Bueno, le acabo de dar una patada a la cámara de lo enfadado que estoy. Ahí está, mejor así. En fin. Y ya pasamos al top 3 y con eso ya terminaremos el bloque del Real Zaragoza.
Y hay que hablar, bueno, para mí, el más destacado es sin duda Simeone. Simeone es un jugador muy pesado. Muy pesado para las defensas. Es un jugador que es un incordio absoluto. Es un jugador que no para. Es un jugador que siempre está ahí. Es un jugador incisivo. Es un jugador agresivo. Es un jugador que pelea todas. Las gane o no. Y es un jugador al que hay que ponerle balones y al que hay que ponerle en duelos que pueda ganar. Porque si tú le pones un balón aéreo peleando con David Costas, no lo va a ganar. No lo va a ganar. Si le pones un balón que tiene que recibir de espaldas con David Costas encimándole, va a ser muy complicado que lo pueda ganar. Si le pones un balón en el que pueda encarar a su par, pues entonces igual sí. Igual sí. Y si tiene espacios, se podrá ir corriendo. Es un jugador que tiene que tener espacios. Es un jugador que tiene que tener un contexto propicio. Es un jugador que tiene que bajar más a recibir también. Porque se mueve muy poco por la banda. Eso hay que decirlo. Se mueve demasiado poco. Y en un rombo, también no os equivoquéis, los delanteros tienen que caer muchísimo por las bandas. Muchísimo. Que además, por cierto, ya que ponías rombo, presiona bien el rombo. Porque es que no presionamos. No presionamos nada. Lo hicimos fatal. Y cuando queríamos presionar, presionábamos como el culo. O sea, fue un desorden absoluto. El Real Zaragoza es un caos tremendo. Y yo espero que podamos mejorar mucho y en muy poco tiempo. Y bueno, como segundo destacado, pues pongo a Bermejo, ya os lo comentaba, porque para mí es el único jugador que es diferente. A menos que está sano. Eugeni es el otro, pero no quiere. No quiere jugar los 90 minutos o no puede, lo que sea. Y además está lesionado y veremos en qué condiciones llega, porque llegará con un mes muy malo de competición y con un mes de lesión. Así que veremos si en diciembre Eugeni puede hacer algo o se le pone en las narices a hacer algo. El caso es que Bermejo para mí es el único jugador que es diferente, es el único jugador que es distinto, que es capaz de dibujar pases complicados, de recibir en espacios reducidos, de sacarse tiros desde la frontal, de driblar, de regatear, de buscar compañeros. Y lo tienes en el banquillo hasta el minuto 70 creo que estuvo. Hombre, por favor. Hombre, por favor, Carcedo. ¿A quién quieres engañar? Sacando antes a Manu Molina, por favor. Tiene que jugar Bermejo. Y para mí, tiene que jugar en la banda. O sea, perdón, en la banda. En el medio. Nos tenemos que olvidar del Bermejo extremo. Que Bermejo no es un extremo. Bermejo es un interior por derecha. Y Bermejo tiene que tener la libertad para moverse donde le dé la gana. La gana. Si se quiere mover por derecha, que se mueva por derecha. Si quiere venir más al centro, que venga más al centro. Que quiere bajar más a la base de la jugada, que baje a la base de la jugada. Que quiere esperar en campo rival, que espere en campo rival. Bermejo tiene que tener la libertad de movimientos, vamos, como si fuese, yo qué sé, no Leo Messi, pero Ver Messi. Pero casi. O sea, casi, casi. En fin. Y tampoco está al nivel, ¿eh? Bermejo tampoco está a su nivel. Pero ha tenido... Porque tampoco está teniendo continuidad, eso hay que decirlo. Pero ha tenido momentos muy buenos. Ha tenido chispazos buenísimos. De un Bermejo superlativo. De un Bermejo muy bueno. De un Bermejo de un 8 o 9 sobre 10. Y necesitamos a ese Bermejo en el campo. Lo necesitamos, vamos, como el comer. Y ya por último hay que hablar también de un jugador que no está dando el nivel esperado, no está haciéndolo bien y que me apena mucho porque es un jugador que me gustaba mucho y que ha tenido momentos muy buenos también en esta temporada. Jaume Grau. Jaume Grau es el destacado para mal en este top 3 y Jaume Grau pues no está a su nivel, no está nada bien, no está nada cómodo además. Ayer en ese interior izquierdo se le vio muy poco, pero muy poco, y es un jugador que tiene buen pie y que puede recibir en contextos complicados y en espacios reducidos, o que debería de poder hacerlo. Pero creo que Jaume Grau estaba mucho más cómodo, y que creo que el año pasado lo vimos así, cuando está solo, cuando es el ancla del equipo, cuando es el mediocentro por el que tiene que pasar todo el juego del Real Zaragoza. Si por ejemplo ponemos a Jaume Grau y por delante a Bada y Bermejo, o Bada y Francho, veremos a un Jaume Grau que será mejor. Pero si ponemos a Manu Molina, a Petrovic a su lado, le van a quitar sitio, le van a comer la zona de influencia que tiene Jaume Grau, le van a comer aparecer en la misma zona, van a aparecer en la misma zona, van a pisarse. Y Jaume Grau necesita mucha movilidad, necesita ser un jugador importante y capital, y creo que no lo está siendo, tanto por él como por el esquema y las alineaciones que está haciendo Carcedo. Y es que eso hay que decirlo, Carcedo está empeorando al Real Zaragoza. Está haciendo que el Real Zaragoza sea un equipo mucho peor de la plantilla que tiene. Esa es mi visión y creo que es la que comparten muchos y que creo que es la que se está mostrando. Pero bueno, hay que darle confianza también.
Y ya por último hablamos de lo quiero en mi equipo. Y la verdad es que el Oviedo no fue un equipo que me encantase nadie. Eso hay que dejarlo bien claro. Pero yo Borja Bastón lo compraba 100%. Yo de veras que lo quiero. O sea, creo que la afición tiene esa concepción de que es un pesetero. Porque bueno, se fue al Leganés. Bueno, ya ves tú. Quizá le interesaba más Leganés porque el proyecto era mejor. Porque le pagaban mejor. Porque le pillaba mejor vivir en Madrid. Por muchas cosas. Pero aquí, como siempre, lo que trasciende es que le pagaban más y que rechazó a Zaragoza pues por eso, que no sé si le rechazó, llegó a rechazar, ya no recuerdo, pues ya tenemos esa concepción de que es un pesetero, nos ha rechazado y no sé qué. Somos demasiado orgullosos también, aquí hay que decirlo, los del Real Zaragoza. Pero es un jugador con gol, con muchísimo gol, y es verdad que ayer estuvo fallón, y gracias a Dios que estuvo fallón, y es un jugador que tiene un abanico de movimientos brutal. Es un jugador que tiene un abanico de movimientos que ya les gustaría a Azón y Simeone, que son muy jóvenes todavía, pero es un abanico de movimientos que si lo tienes de ese delantero de referencia es que no necesitas a nadie más. Él solo se basta y se sobra. Es una barbaridad cómo se mueve, cómo se ha movido siempre Borja Bastón, porque desde que llegó al Real Zaragoza era un jugador que se movía muchísimo, con muchísima inteligencia, con una capacidad de llegar al área, de aparecer en el momento oportuno, de saber dónde se tiene que mover, de cuerpear. Un jugador espectacular, espectacular. Y creo que Borja Bastón sigue siendo un jugador muy, muy importante y determinante en segunda división y que me encantaría tener en el Real Zaragoza. Y ya con por eso, ya no sé ni hablar. Ya con eso terminamos el bloque del Real Zaragoza y paso a daros los resultados de la jornada, que bueno, ha sido un poco dispares. En cuanto a segunda RFF, en el grupo 2, el Tarazona venció por 0-3 al Alfaro y el Brea, que hizo lo propio, se impuso, pero por 0-1 al Cirbonero. También venció el Utebo por 4-2 al Beasain. Perdón, Beasain, sí. Así que bueno, pues pleno de victorias en el grupo 2. El Utebo va cuarto con 10 puntos a 8 del líder, que es una locura que lleve 8 puntos y que asciende directo, por supuesto. Y uno por encima de los puestos que se quedan ya fuera del playoff. El Tarazona es noveno con 8 puntos y el Brea es décimo con 7 puntos en 6 jornadas. Y en el grupo 3 de segunda federación, el Deportivo Aragón pues cayó este fin de semana por 1-4 ante el Peña Deportiva. El Teruel empató a 3 ante el equipo balear. Vamos, el equipo balear favorito del equipo balear favorito del equipo balear favorito. En fin, vaya trabalengua has hecho ahí. En fin, es el equipo balear favorito de Deporte Aragonés, el nuestro, de nuestra comunidad. El Ibiza Islas Pitiusas, que empató pues con el conjunto turolense a 3. Y el Ebro, que también empató, pero en este caso a 0 con el Hércules. Así que en un lado pleno de victorias, en el otro 0 victorias. El Teruel, que sigue el líder con 14 puntos, uno por encima del siguiente, de esos puestos de playoff. El Deportivo Aragón, que es 14º en descenso con 6 puntos. Y el Ebro es colista con 3 puntos en 6 jornadas. También hablamos de fútbol, en este caso fútbol femenino, que la semana pasada no lo hice muy mal, la verdad, ahí Deportivo Aragón estuvo muy mal. El Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que venció por 4-1 al Athletic Club C y que es noveno de 16 equipos con 5 puntos en 4 partidos. También hay que hablar ahora ya de otros deportes que no son tan conocidos, digamos, son tan seguidos. Hay que hablar del que el Pamesa Teruel Voleibol, el antiguo club voleibol Teruel, cayó por 0-3 ante el Río Duero Soria. Empieza mal la temporada para el conjunto turolense, que lleva 2 derrotas en 2 jornadas. También hay que hablar ahora del Bada Huesca, que también cayó en casa por 41-42 ante el Betia Anaitasuna. Y no he visto lo que ha hecho el Peñas Huesca, lo tenía aquí apuntado, pero se me ha olvidado buscarlo. En fin, una lástima. Creo que lo voy a hacer ahora, fíjate, lo voy a buscar ahora aquí en directo, que no tardo nada. A ver. Peñas Huesca. Vendrá en la página, a ver dónde. Creo que empezaba ya este fin de semana la liga, o era el siguiente. Pues aquí no sale nada de noticias, así que supongo que no habrá empezado todavía la liga. Creo que no. A ver.
En fin, bueno, si no, sigo mientras tanto dándoos información. Sí, 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 juego contra el Cartagena, ¿no? Sí, 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 victoria. 68-59 ante el Cartagena en casa, así que bueno, buena victoria para el conjunto ostense. Y por último hablamos del Fútbol Emotion Zaragoza, que venció por 2-5 al Barça Athletic, y el Colo-Colo, que cayó por 3-5 ante el Alcira. Todo esto en la segunda división del fútbol sala nacional. El Colo-Colo, que es sexto con 6 puntos, empatado por entrar en el playoff con el Barça Athletic, y el Fútbol Emotion con ese duodécimo puesto, iba a decir decimosegundo, pero bueno, lo mismo da. Decimosegundo con un punto por encima del descenso. Por su parte, el Sala Zaragoza, que también me lo dejé el fin de semana pasado, como veis, se me olvida el deporte femenino y eso es lamentable por mi parte, que cayó por 1-6 ante el Móstoles y es colista con 3 puntos en 5 jornadas. Y ya por último, y para concluir con el directo de una vez, que ya llevamos mucho rato, digamos que más de una hora, hablamos de los próximos partidos que, bueno, van a ser chungos, chungos de verdad. La Sociedad Deportiva Huesca, que juega contra el Oviedo el miércoles 12 de octubre a las 6:30 de la tarde. Y el Racing de Santander, que recibe al Real Zaragoza también el miércoles 12 a las 9 de la noche. Por su parte, el Casa de Zaragoza jugará el domingo ante el Baskonia a las 8 de la noche, de la tarde, de la noche ya mejor dicho. Y ya nos digo los próximos de Real Zaragoza y Huesca, porque bueno, pues no los he apuntado, solo he buscado la siguiente jornada. Esas son las siguientes jornadas, digamos, de los 3 conjuntos que más seguimos aquí en Deporte Aragonés. Y con eso ya terminamos el directo. Espero que lo hayáis pasado muy bien, espero que lo veáis después si no lo habéis visto ahora. Y bueno, concluyo ya porque necesito ya darle un traguito de agua a mi garganta. Necesito descansar la voz porque la necesito para gritar mañana en la Oktoberfest. Así que bueno, veremos en qué condiciones terminamos la semana. En fin, nos vemos en el próximo directo, que todavía no sé cuándo es, pero que seguramente sea el jueves o el viernes. Quizá el viernes. Quizá lo haga el viernes y así hacemos previa también, ¿no? De Huesca y Zaragoza y hablamos de los partidos que habrán sido, que esperemos que sean 2 victorias, por favor que sean 2 victorias. Queremos celebrar en Deporte Aragonés, queremos venir contentos, queremos venir con jolgorio a este canal. Así que ojalá que sean 2 victorias y que las contemos aquí, que para eso estamos. Nos vemos en el siguiente vídeo ese viernes a las 6:30, puede ser buena hora, 6:30, 7, ya veremos, ya avisaremos. Estad atentos a las redes porque lo pondremos por allí y nos vemos en el siguiente directo.